Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El día de hoy vamos a trabajar dos partes como lo desarrollamos la semana anterior. La primera parte vamos a hablar sobre lo que ustedes deben estar desarrollando en este momento según el cronograma y lo que van a empezar a desarrollar la próxima semana. Eh, y ya sería la segunda parte, pues hablar sobre ese tema que están estudiando en este momento y hacer un ejercicio al respecto. Entonces, en este momento ustedes deben estar desarrollando, eh, estamos en el 23 de agosto, es decir, desde el 22 de agosto hasta el 4 de septiembre vamos a estar desarrollando el componente formativo correspondiente al resultado de aprendizaje número 2. Ese componente formativo se llama These are the things that are around me. Muy bien. Ese componente formativo tiene varios temas que vamos a trabajar. También tiene dos evidencias. Una es un test o una evaluación de W2, que ya se explicó cómo acceder a ese test en la sesión anterior, así que si usted tiene dudas, le recomiendo revisar las grabaciones de las sesiones que se encuentran en sesiones en línea, la carpeta sesiones en línea en la parte izquierda. La otra evidencia será la evidencia llamada documento de escribir gustos. Documento de escribir gustos. Entonces vamos a realizar ese proceso. El componente formativo, pues ya lo desarrollamos, ya estamos, ya hablamos sobre esto en la sesión anterior, se encuentra aquí, en actividades de aprendizaje guía. Y nuestra evidencia, documento de escribir gustos, se encuentra en la actividad de aprendizaje número 2, porque es correspondiente al resultado de aprendizaje número 2. Entonces voy a usar las flechitas. Aquí está el test que les decía hace un momento. Y aquí está la siguiente evidencia de ese mismo resultado de aprendizaje. Como lo aprendimos en la semana anterior, tiene sus propias instrucciones. Aquí están las instrucciones. Entonces, descargamos las instrucciones, las leemos completamente, las desarrollamos y luego enviamos la evidencia a través de su mismo elemento de envío, que pues ya lo hemos trabajado en la semana anterior, pero lo vamos a volver a tocar. ¿Qué dice esta evidencia? Esta evidencia, documento de escribir gustos. Nos dice, vamos a leerla juntos. Para el desarrollo de la evidencia, siga el contexto solicitado. Siga el contexto solicitado. Elabora un documento escrito, donde deberá describir dos fotografías. Una fotografía de un objeto que se encontraría en una cocina colombiana y una fotografía de una persona que trabaje en el campo colombiano. A partir de lo que ve en las fotografías, usted las va a escoger, ¿ok? A partir de lo que ven las fotografías, describa el objeto y la persona y mencione qué le gusta o le disgusta de cada uno. Es decir, a usted qué le gusta o qué le disgusta de cada una de esas fotografías. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar cada uno de los textos descriptivos. ¿Cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración en el idioma inglés? ¿Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos y cuáles son los apropiados para describir personas? ¿Qué expresiones coloquiales diferentes a I like o I don't like pueden ser usadas para enunciar lo que le gusta y le disgusta? Y durante la redacción, considere que el documento tendrá una extensión de entre 200 y 300 palabras. El documento en manera total, no más de 300 palabras. Con tipo de letra Arial, tamaño 12 y debe contener las imágenes seleccionadas. O sea, que usted va a incluir en ese documento las imágenes y el texto. Listo. Es ideal tener cuidado con la redacción. Las estructuras gramaticales utilizadas deben ser coherentes con las temáticas estudiadas en el material de estudio. Cuando usted tenga ese documento, usted lo puede enviar en Word o lo pueden exportar a PDF. Cualquiera de las dos funciona sin ningún problema. ¿Ok?
Y ahí están entonces las características del documento a enviar. Cuando usted ya esté listo a desarrollar cuando ya esté listo ya de haber desarrollado esta evidencia, pues usted vuelve nuevamente a la evidencia, ¿ok? Y aquí está el botón ver evidencia donde usted va a poder enviar su archivo. Por favor, tenga en cuenta que cuando envíe archivos, usted tiene que esperar un momento que el archivo cargue, especialmente si tiene imágenes, porque puede ser un poco más pesado. Entonces, espere un momento a que el documento cargue y ahí lo envíe. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas respecto a esta evidencia? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues. Entonces, como les decía hace un momento, William alzó la mano. William, cuéntame. Espérame, discúlpame. Tengo yo que habilitarte el micrófono. Ahora sí, puedes usar el micrófono. Profe, buenas noches. ¿Qué se debe describir exactamente digamos, de la cocina? Es un objeto de la cocina, como lo dicen las instrucciones. Un objeto de la cocina colombiana. Y a ese objeto lo vas a describir, vas a decir cómo es el objeto, vas a describir ese objeto específicamente, Una pregunta, profe. ¿sí? ¿Puede ser un plato o un objeto de la cocina que se necesite para preparar? Cualquier objeto de una cocina colombiana. ¿Sí les ayuda esa respuesta? Es decir, que si yo voy a tomar, por ejemplo, si yo voy a hacer una descripción de de un objeto como una cuchara, pues yo tengo que describir la cuchara. Es una cuchara de metal, es una cuchara grande, es una cuchara pequeña, es una cuchara que tiene mango plástico, es una cuchara que tiene mango de metal, es una cuchara para postres, es una cuchara para sopa. Usted va a escribir el objeto. ¿Listo? Sí, o, por ejemplo, si yo fuese a tomar una foto podemos poner un ejemplo completamente diferente a lo que está en las instrucciones. Si yo fuese a tomar una foto de un Lamborghini, un carro. Entonces yo voy a escribir el carro. Voy a escribir qué color es, de qué tamaño es, qué tipo de carro es, qué máquina tiene. Voy a escribir ese objeto que está en la fotografía. Y otra pregunta, escoger de las dos fotos, o sea, un objeto de la cocina y la otra de un agricultor, escoger una cosa y describirla, o sea, hay que hacer dos descripciones prácticamente, ¿sí? Sí, las instrucciones indican que hay que hacer dos fotografías. Dos. Una de un objeto de una cocina colombiana y la otra de una persona del campo colombiano. Entonces usted va a describir a ese objeto y va a describir a esa persona. ¿Listo? Entonces no vamos a hacer ni tres, ni cuatro, ni una. Vamos a hacer dos fotografías. Cada una con sus descripciones. Y el total del documento, ahí les indica las instrucciones, no puede ser mayor de 300 palabras. Ok, bueno. Entonces, yo voy a abrir el componente formativo que deben estar trabajando en este momento, que tiene por nombre These are the things that are around me. Y voy a abrir aquí los adjetivos de esto. Los adjetivos, en el componente formativo, ustedes están viendo, ya para pasar a la segunda parte de la sesión, en donde vamos a hacer un ejercicio sobre este mismo tema.
El componente formativo, ustedes están viendo que es un adjetivo y cómo los ayuda a describir cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos los tipos de adjetivos. Tenemos adjetivos absolutos, superlativos y comparativos. ¿Cuáles son los absolutos? Que describen algo, pues, como de manera fáctica de lo que es el objeto. Los superlativos son los que pueden describir a ese objeto entre otros objetos. Por ejemplo, es el más grande, es el más chiquito, es el más delgado, es el más grueso, bueno, es dentro de cierta cantidad de cosas, ahí describe ese objeto en comparación con otros objetos. Y el comparativo ya es directamente hacer las comparaciones. Entonces, por ejemplo, em, este carro es más grande que el carro de mi papá. Entonces, cuando se dice más grande que, ya estamos hablando de comparativos. En inglés, entonces tenemos aquí adjetivos como eh, aquí, esto, aquí. Tenemos adjetivos que van en en cierto orden dentro de las oraciones y esto se refiere eso se hace en referencia con los sustantivos dentro de esa oración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, el adjetivo new, que va antes del sustantivo car, o el adjetivo delicious, que es delicioso, delicious, que va antes de el sustantivo meal, que es una comida. Entonces, aquí también les da la información de cómo deben ubicar esos adjetivos dentro de una oración y también les da una tablita donde categorizan esos adjetivos y cómo, si por ejemplo, si usted va a utilizar más de un adjetivo dentro de la oración, cómo deben ubicarlo dentro de la oración. Eh, También hacen unas comparaciones en cuanto al número. Y quiero que quede esto muy claro. Los adjetivos en inglés no se pluralizan. No existen los adjetivos con una S. En el inglés el adjetivo es sencillo, simple, sin S y sin géneros. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando sus evidencias. Bueno, si usted estudió entonces este material, vamos a poder desarrollar la actividad del día. Igual vamos a hacer una actividad bastante sencilla. Les comento qué vamos a hacer. Voy a parar de compartir aquí. Voy a mirar a ver cuántas personas hay. Ok, uno, dos. Ok, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto de manera sencilla. Tengo dos ejercicios para realizar. Son dos archivos que les voy a enviar a través de aquí de Zoom, si Zoom me lo permite. Creo que se me permite. Bueno, los voy a dividir en dos grupos. Vamos a hacer esto más sencillo que la semana anterior. Dos grupos y a cada uno les voy a dar un archivo. Usted va a desarrollar ese archivo en grupo. O sea, todos van a tomar la decisión de cómo desarrollar ese archivo o esas oraciones o ese ejercicio más bien. Cuando terminen, voy a darles unos 10 minutos para que terminen de hacer ese ejercicio y cuando vuelvan a la sesión nuevamente, ustedes me van a decir, cada grupo me va a decir cuáles son las respuestas. Entonces sería bueno que en esos grupos ustedes mismos decidieran quiénes van a hablar. ¿Listo? Sería bueno que fueran más personas, no solo una sola persona, porque son varias oraciones. Entonces los voy a dividir en grupo, les voy a dar un archivo, ustedes lo van a desarrollar en grupo, vuelven a la sesión y me dan las respuestas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a desarrollar. Eh, si usted está en sala, por favor esté muy pendiente a la pantalla del Zoom. Cuando yo lo asigne a ese grupo, le va a salir la notificación de que usted va a ingresar a ese grupo. Usted tiene que darle a aceptar. ¿Listo? Por favor, estamos pendientes a esto. Entonces, los voy a hacer. Ok.
Open. Ahí se están yendo los grupos, bueno. Hola a todos. Voy a intentar enviar este archivo, si puedo enviarlo a través de show. Mm, mm, mm. No, permítame un segundo, voy a ponerlo en el chat. ¿Listo? Pero voy a ponerlo en el chat, es más sencillo. Muchísimo más sencillo. Oh. Ok, a ustedes les va a tocar el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, ustedes tienen unos espacios en blanco y tienen unas respuestas que tienen que elegir cuál sería el espacio en blanco. O sea, es decir, van a llenar el espacio en blanco. Entonces, aquí lo pongo en el chat, el espacio en blanco, y debajo de este están tres opciones. Ustedes escogen en grupo quién va, qué respuesta va o qué opción va a ir en ese espacio en blanco, y al final me reporto. Vamos a darle unos 10 minutos, por favor, todos hablen, todos consideren las opciones y se hacen preguntas entre ustedes mismos. Aquí va. Nos vemos entonces en un momento cuando los vuelva a llamar. Hola a todos. En el chat estoy poniendo entonces am, en el chat voy a poner el ejercicio. El ejercicio es ubicar cuál es el error en la oración. Y si usted ubica el error, va a ser la corrección. Entonces, el primero de ellos, es decir, la oración A, les da un ejemplo de cómo deben hacer esa corrección. A partir de la B, ustedes van a hacer ese proceso. Entonces, entre ustedes mismos hablan, discuten qué es lo que tienen que corregir y cómo corregir. Y al final, en la sesión, me dan un reporte de cómo les fue desarrollando este ejercicio y cuáles fueron las respuestas. Listo, aquí va. Está en el chat. Listo, nos vemos en un momento. Entonces, tenemos 10 minutos. ¿Tienes una pregunta, William? Ah, ok, perfecto. Entonces, nos vemos en un momentito. Pues,
Hola Vanessa, ¿estabas en un grupo o empezaste la sesión? Buenas noches, profe, sino que no me llegó el correo y apenas Ah, bueno, miré que había reunión. Qué pena. no, tranquila, estamos en este momento desarrollando un ejercicio en grupos. Ya las personas están entrando nuevamente a la sesión y pues vas a poder revisar entonces los ejercicios que estamos desarrollando y lo vamos a hacer ahorita, vamos a revisar las respuestas, ¿ok? Ah, vale, pues, profe. Ujú. Gracias. Hola, hola, muy bien. Espero hayan podido desarrollar las actividades, pues, en grupo. Vamos a empezar con el grupo número 1. Tengo aquí las oraciones en pantalla. Tenemos un espacio en blanco y tenemos una opción que tenemos que escoger de estas, una respuesta que tenemos que escoger de estas tres opciones para esos espacios en blanco. Entonces, tengo en la primera, I have a espacio en blanco y tengo tres opciones. Train red, red train, red, train. Entonces, quienes estaban en el grupo número 1 pueden utilizar el micrófono. Permítame. Sí, usando la mano, por favor, me alzan la mano para poder darles el paso. Luis, adelante. Buenas noches, profe. Sí. La primera es I have a red train. I have a red train. Muy bien. Entonces, en este caso, estamos hablando de que el adjetivo es red, ¿cierto? Y ese siempre va a ir delante del sustantivo. No va a tener comas. Estamos hablando que el adjetivo califica directamente ese sustantivo. Y en este caso, pues tenemos la respuesta correcta, red train. No es train red, porque eso sería lo que ahora hacemos en español. Es un tren rojo. En inglés invertimos ese orden. Tenemos la siguiente oración. We are having a espacio en blanco. No sé quién quiere hablar, si quieres hablar tú, Luis, o quién quiera más hablar del mismo grupo. Estamos listos con el micrófono, por favor. Bueno, profe. En la segunda, we are having a big lunch. Big lunch. Ok. We are having a big lunch. ¿Es correcto? Nuevamente el adjetivo es big. Ok. No es lunch big y no es big, lunch. Muy bien. ¿Alguien más de ese mismo grupo? Tengo aquí la oración she Bueno, has. profe, ya la digo, cheat at, entonces escogimos la B, brown, eyes. ¿Está? Sí, 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 profe, la B, Muy bien. Brown eyes. ¿Ok? Ahí vamos trabajando la pronunciación. Brown eyes. Muy bien. black eyes, sí. Muy bien, muy bien. Tengo la oración these books, these, plural, books, plural, are, plural, espacio en blanco. ¿Quién me dice ese mismo grupo? These books are old. ¿Quién me dice? José. These, ahí vamos trabajando la pronunciación. Are old. These books are old, me Old. dice José, ok. Muy bien, buena respuesta. These books are old. Tengo, entonces, que el adjetivo old no se pluraliza. Ya el resto de la oración está en plural. Bien, muy bien. Tengo la oración, una oración interrogativa. Can you see those, espacio en blanco, elephants? ¿Alguien de ese grupo? ¿Qué me dice?
Big Grace. Y ahí quedamos, profesora. Ah, ok. ¿No pudieron terminar las otras oraciones? Hasta ahí quedamos, hasta ahí alcanzamos. Pero la de esa Ah, es Big Grace, teacher. ok, bueno, entonces hagámoslos juntos. Todos aquí, pues, y levantan la mano para poder revisar quién va a hablar. Tengo la oración interrogativa. Can you see those, espacio en blanco, elephants? ¿Ok? Those, plural. Elephants, plural. En este espacio en blanco, pues estamos desarrollando unos adjetivos. Tengo aquí a Luis con la mano alzada. Luis, ¿qué opción me dices tú? ¿Qué crees que va? Creo, profe, que es great big. Ok, Luis dice great big. ¿Alguien más? Gracias, Luis. ¿Alguien más? Juan Carlos. Big, great, Big, great, dice Juan Carlos. ¿Alguien más? Gracias, Juan Carlos. Big Grace. Eh, José, ¿me Great. dices cuál? Pero, ¿me repites, por favor, José? Big Grace. ¿Este? Señorita. Sí, yo también digo la C. Big Gray. Esta, Big, great. La C, Bigs, la Big bigs, Gray. Big Ok, Gray. muy bien. Entonces bigs. vamos, ok. Gracias, William. Aquí vamos a revisar lo siguiente. La oración, vamos a mirar la oración. Those es plural. Elephants es plural. Como les decía hace un momento, los adjetivos no se pluralizan. No podrían llevar una S. Entonces, esta es incorrecta. ¿Listo? Esa no puede ser. Vamos a ver great big. Cuando ustedes veían el componente formativo, ahí les decía el orden de los adjetivos. El orden de los adjetivos, vamos a revisarlo nuevamente, porque aquí nos dicen, nos dan un dato bien interesante en el componente formativo, que es bastante fácil de utilizar cuando me dan el orden de las palabras, de los adjetivos en la oración. Y eso está, oh, where is it? Did I lose it? No, I didn't lose it. Here. Me dice el orden de los adjetivos, ¿cierto? En inglés, cuando antes de un sustantivo viene más de un adjetivo, es decir, vamos a utilizar más de un adjetivo, los adjetivos normalmente están en un orden particular. Los adjetivos calificativos que describen opiniones o actitudes, por ejemplo, beautiful, suelen ir primero, antes de otros más neutrales y fácticos, por ejemplo, black o negro, el color. Entonces, si ustedes descargan este archivito que les manda una categoría de orden de adjetivos, ya empezamos a mirar en el caso de esta oración, nuevamente, que si solamente por lo que acabé de leer en el componente formativo me doy cuenta que el color no podría ir primero, gray, ¿cierto? Tendríamos que hablar de opiniones o características un poquito más generales. Entonces, big debería ir primero, debería ser esta la respuesta correcta. Big gray. ¿Listo? Can you see those big gray elephants? Otra forma de trabajar esto sería con una conjunción, una conector. En lugar de la coma, podríamos trabajar and. Big and gray elephants. ¿Ok? Muy bien. Tengo esta oración. My teddy is espacio en blanco. ¿Sabemos qué significa teddy? Alguien que me diga qué significa teddy. Oso de Oso. peluche. Osito, sí. Osito, sí, un peluche, correcto. Teddy, Oso de peluche. claro, teddy bear. Si yo tuviera teddy bear, sería oso de peluche. Oso, bear, peluche, teddy. ¿Ok? Pero en esta tengo solamente teddy, que significa peluche. Ustedes pueden tener teddy elephant, teddy lion, teddy dog,
como ustedes lo quieran decir, sería un peluche, un animal de peluche. ¿Bien? My teddy is, espacio en blanco. Tengo las opciones small, blue. La otra opción, small, blue. Y la otra opción, small and blue. Y Alejandra me quiere decir. Cuénteme. Sí, My teddy is small and blue. small and blue. Ok, William, ¿qué me dice? Gracias, Alejandra. Small and blue. Small and blue. Very good. Ok, ¿quién más me diría esto? Smile and blue. ¿Quién me habló? Ah, Cristina. Ok, Cristina me dice small and blue. Muy bien, muy bien. Entonces tengo aquí la misma opción de la respuesta anterior, que es utilizar ese orden de adjetivos. Small and blue. My teddy is small and blue. Very good. Tengo la siguiente oración. We have, espacio en blanco, hair. Juan Carlos. We have a long black hair. We have long black hair. ¿Esta? Yes. Long black. Ok. Un momento, un momentito. Juan Carlos, ¿me hablabas? Sí, esa, la que Ok. tiene remezclado. Ok. Cristina. We have long black hair. Long black hair. Ok. Luis. We have black long hair. Black long hair. Ok. Bien. ¿Y Alejandra? ¿Tienes el micrófono abierto? Ya. Sí, señora. Ah, ok. Entonces cerramos el micrófono. William, ¿decías también long black hair? Long black. Ok, long black. Ok. La respuesta correcta, long black hair. El mismo argumento de las oraciones anteriores. El color no va a ir primero. Bien. En ese orden de adjetivos, el color no va a ir primero. No va a ser plural, tampoco. Bien. Entonces ahí vamos por descarte haciendo las oraciones completas. La siguiente oración, alguien que no haya hablado, por favor. They want to buy two, espacio en blanco. Tengo las opciones. New games, news games, games new. Alguien que no haya hablado, por favor. They want to buy. Ok, ladies ver, hágale. New games, la primera. New games, la primera, Alejandra. Yo también digo la primera, New Game. Yo también, Neo. Vanessa también. Alejandra. They want to buy two games new. Yo creo que es. Games new, ok. José. They want to buy two new games. Este. Sí, profesora. Ok. Buy, ok. Vamos a ir revisando la pronunciación de una vez. Buy two new games, dice Luis, creo. José. José. Tiene la mano alzada. Ok, bien. Muy bien. They want to buy two. Ya la oración está en plural. ¿Listo? Entonces no vamos a utilizar news games. Descartado. Nuevamente vamos a revisar el orden de las palabras y el orden del adjetivo dentro de la oración siempre va a ir con el adjetivo primero. Entonces, el adjetivo es new. Esta es la respuesta correcta. New games, ¿ok? El sustantivo sí puede ir plural. Es más, el sustantivo siempre debe ir plural si la oración es plural. Pero el adjetivo no puede ser plural.
y no puede ir el adjetivo al final del sustantivo. Sustantivo debe ser calificado por ese adjetivo. Entonces, el adjetivo que es new siempre debe ir primero, debe ir antes de esa palabra. ¿Ok? Entonces, la oración dice, they want to buy 2 new games. Muy bien. Buen trabajo. Vamos a revisar entonces el segundo grupo. Sí, ok. Tengo aquí el segundo grupo. Tengo unas oraciones donde ustedes tienen que revisar qué es la inconsistencia, cuál es la inconsistencia en esa oración, cuál es el error y corregirlo. Entonces, en la primera tenemos el ejemplo. My brothers are very tall. La respuesta es, my brothers are very tall. Tall es el adjetivo. El adjetivo nunca puede ir en plural, no va a estar en plural. O sea, eso en inglés tiene que estar supremamente claro. No es plural, el adjetivo no va a ir plural y no puede tener género. ¿Ok? No tiene género, en español sí podemos decirlo, en inglés no lo trabajamos así. Tengo entonces, muy bien. Tengo pues los que estaban en el grupo número 2. Cualquiera me puede decir las respuestas, ¿vale? Entonces, por favor, estén pendientes en el micrófono. Tengo la oración. There was a yellow big slide in the park. There was a yellow, escuchamos la pronunciación. Escuchemos la pronunciación. There was a yellow big slide in the park. Repito. There was a yellow big slide in the park. ¿Qué es el error? ¿Cuál es el error en esta oración? ¿Y qué se corrigió? Tengo aquí a William. William, tienes el micrófono cerrado. Cuéntame, ¿cuál fue la respuesta ahí? Aquí iría primero big que el color. O sea, there was a yellow, no, sería a big yellow slide in the park. Okay. There was a big yellow slide in the park. Muy bien. Sí, es correcto. Lo que acabamos de hablar del orden de las horas, de los adjetivos en la oración, el color no va a ir primero en ese caso, pues porque no tenemos varios adjetivos y el color se tomaría el segundo orden. Tengo la oración, she is wearing 2 red shoes. ¿Alguien más en ese grupo número 2, por favor? Juan Carlos. Sí, en la oración tenés que quitar la S del final de red. Ok, entonces, ¿cómo Del sería? color. She is wearing 2 red shoes. She is wearing 2 red... Ay, vamos a corregirlo porque estamos corrigiendo aquí. Espérame. There was a big yellow... No veo. Okay. There was a big yellow slide in the park. Y aquí me dicen, she is wearing 2 red shoes. Very good. Correcto. Entonces los adjetivos no los pluralizamos, utilizamos el to. Perdón, red. Ya la oración está en plural con el to. Tengo la oración I have brown long hair. William, espérame, dame un segundo, vamos a darle la opción a alguien más. Cristina. I have long brown hair.
I have long hair. Very good. I have long brown hair. María. Muy bien. Tengo la siguiente oración. He does not have trainers new. Muchísimas gracias, muy amable. Qué pena que le Muchas gracias. Bendiciones. Ya tienes el micrófono abierto. He does not have trainers new. Creo que en el usuario de William está otra persona, Andrés. Andrés, hágale ver. El de she does not es primero es sin S. Es de new trainers. Ok. La oración dice, he does not have trainers new. Y tú me dices que vas a corregirlo. New trains. New trainers. Ok. He does not have new trainers. ¿Sabemos qué es trainers? Trenes. En este caso no. En este caso. Entrenador. Entrenadores. No. ¿Alguien más? ¿Qué piensan que es trainers? Trainers, a ver, pongámoslo en contexto. Trainers, como entrenar. Trainers, como entrenar. ¿Qué se requiere para entrenar? ¿Qué se requiere para entrenar físicamente? ¿Qué se necesita? Un entrenador. Podría ser un entrenador, pero para ti mismo, en lugar de una persona más, para ti mismo, ¿qué necesitas para entrenar físicamente? Lo que te dicen en el gimnasio y lo que te dicen en el colegio, que no puedes ir a entrenar sin usar ¿qué? Tenis. Tenis, muy bien, así es. Trainers son zapatos tenis, ¿ok? ¿Qué pasa? La palabra tenis es asociado en inglés al deporte tenis. Entonces, si ustedes me dicen, yo tengo unos tenis, y me lo dicen en inglés, I have tennis, me tienen que decir me tienen que aclarar de qué me están hablando, porque tenis es el deporte, ¿cierto? Entonces me tienen que decir, por ejemplo, I have new tennis shoes. Entonces ahí sí me dicen, estamos hablando de los tennis shoes. Ok. Pero una forma más práctica de decirlo, y eso también pasa en el inglés británico, es trainers. Trainers son los zapatos, son los tenis que utilizamos para entrenar. Muy bien. Hemos aprendido trainers, hemos aprendido teddy y teddy bear. Muy bien. Tengo la siguiente oración. Those, plural, those dogs are small and white. ¿Alguien más del equipo número 2, el grupo número 2, que me diga qué se respondió ahí? ¿O hasta ahí llegaron? Juan Carlos, ¿estabas en el grupo número 2? Sí. Ok. Their dogs are small and white. Pero ustedes hicieron todas las oraciones, ¿cierto? En el grupo yo puse hasta la D, para Ok. ser honesto. Ok. Entonces tenemos la oración, those dogs are small and, ¿me dices Juan Carlos? White, sin S al final. Muy bien. Gracias. Alguien que no haya hablado, ¿ok? Quiero que las personas se involucren. Paula, Leisber, Santiago, Vanessa, Joan Sebastián, Erika, todos los que no han hablado. Tengo la oración y es interrogativa. Can you buy some new toys? Ahí quitaría la S de new.
New. And you buy some Ok, new ok. toys. New toys. Ok. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Paula, Santiago, Ladies Bird. Can you buy some news toys? Vanessa dice, quitémosle la S al news. Vamos, estamos en sala, estamos en sesión. Ok, Erika, me abriste el micrófono, dime, pues, ¿qué piensas? No, lo ¿Qué mismo opinas? de Vanessa. Oh, También quitarle a mute, quitarle la S, a nuevo, ok, a mute. entonces, ok, muy bien. Entonces aquí vamos a corregir new. Ese es el adjetivo. Entonces decimos, can you buy, oh my God, why can't I type? Can you buy some new toys? Very good. Y tenemos el signo de interrogación muy importante. No olvidamos en las oraciones interrogativas el signo de interrogación. No utilizamos dos, utilizamos uno solo al final. Última oración. We have a car small. Luis. We have a small car. Okay. ¿Alguien más opina al respecto? Igual, primero el adjetivo small y luego car. Perfecto. We have a small car. Very good. Entonces, este tema de adjetivos, cuando ya ustedes revisen, primero que todo, gracias por responder todas las oraciones y los ejercicios, hicieron muy buen trabajo. Lo que quería decirles al respecto del componente formativo es que cuando estén revisando el componente formativo, van a ver que hay adjetivos que pueden tener la partícula ing o que pueden tener la partícula ed, ¿ok? Y también en ese mismo componente formativo van a trabajar adverbios, que si el adjetivo es la palabra que califica ese sustantivo, es decir, que si yo tengo small y small me está calificando car, el adverbio va a ser esa palabra que me va a calificar el verbo, no el sustantivo, sino el verbo de la oración. ¿Listo? Entonces vamos a revisar muy bien ese componente formativo, lo vamos a estudiar muy bien para la próxima sesión porque quiero trabajar unas oraciones, unos ejercicios con los adverbios y los adjetivos, incluso los adjetivos, si es posible, trabajar algunos que tengan ing y ed para que puedan empezar a trabajar esto y puedan tenerlo en cuenta cuando están haciendo su evidencia. Hasta aquí estamos en la sesión del día de hoy. Si tenemos alguna inquietud, por favor, me comunican. Incluso si tienen dudas acerca de los temas que no queda muy claro, también me lo dicen. ¿Listo? Tenemos los medios de comunicación, foro, notificaciones, correo. Y yo quedo muy pendiente pues a lo que ustedes me indiquen. Que tengan una feliz noche. Y, Profe, una preguntita antes de bueno, terminar. sí, dale, cuéntame qué Lo que pregunta pasa tienes. es que yo me conecté pues cuando ya habían empezado. Respecto al examen, si uno no lo aprueba, ¿tiene la posibilidad de volverlo a hacer o es una sola vez? Me puedes escribir y miramos la posibilidad de volverlo a hacer. Ah, listo, profe. Gracias. Profe, qué pena. Sobre la actividad de gustos y disgustos, ¿esa ya lo vamos a hacer o todavía esperamos? Según, pues tú puedes, si tú ya desarrollaste todas las evidencias, puedes hacer todas las evidencias que quieras. Las evidencias de esas actividades están abiertas, están eh, habilitadas para ustedes. La actividad de describir gustos, según el cronograma, es decir, el documento de escribir gustos, estamos trabajándola desde este momento hasta el 9 de septiembre. Si usted no lo ha desarrollado, usted lo puede desarrollar. Si lo desarrolla después del 9, perdón, el 4 de septiembre. Si lo desarrolla después del 4 de septiembre, pues también se va a calificar. Entonces tú lo desarrollas cuando tenga posibilidad. Tú manejas su tiempo, ¿listo? Listo, gracias, profe. Ujú. William. Profe, una pregunta. ¿La infografía era en segunda, tercera o primera persona? La infografía.
La infografía, tú tienes que seleccionar uno de los personajes. Entonces tú puedes hacer la descripción de tu casa como si tú fueses ese personaje, es decir, en primera persona. O también lo puedes describir como si fueras la tercera persona. Pero si lo haces como la tercera persona, tenés que tener en cuenta la conjugación de verbos. ¿Listo? Ok, teacher. Listo. Gracias. No hay problema. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Bye. Gracias, profesor. Buenas noches. Y si tenemos dudas, por favor me comunican al correo. ¿Listo? Bye. Bye. Bye, thank you.